Bendiciones para toda la iglesia, para todos los hijos del Rey. Una oportunidad más para seguir adelante, avanzando, entendiendo lo que Dios quiere decirnos en este tiempo de cuarentena, de confinamiento. El Espíritu Santo nos está transmitiendo de lo que Él quiere hacer con su iglesia y con su pueblo, porque Él no está interesado en nadie más, sino en sus hijos. Solamente le interesamos usted y yo al Señor. Y por eso está pasando lo que está pasando, porque Él tiene planes grandiosos, poderosos con su amada, con su iglesia. Quiero saludar a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los que nos siguen en Cali, Colombia y fuera de Colombia y declararlos en bendición, en victoria. Declarar un tiempo nuevo, un tiempo poderoso, porque eso es lo que Dios quiere, cambiar totalmente todo y meternos en un tiempo poderoso, maravilloso. Por eso vamos a estar hoy meditando en la palabra acerca de un tema que Dios nos quiere implantar en nuestras vidas para que operemos con esa mentalidad. Vamos a leer la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 24 para que nos vamos metiendo en el tema, y dice así. Vamos a leerlo desde el 23, Hebreos 12, 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Vamos a orar al Señor para que Él sea, a través de su espíritu, ministrando hoy nuestras vidas de una manera poderosísima. Padre eterno, Dios poderoso, Rey soberano, te alabamos a ti, te glorificamos porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Padre celestial. Gracias te damos por tu favor, por tu bendición, por ayudarnos en este tiempo, Señor, por manifestar tu grandeza en todos nosotros. Padre, gracias porque no nos has faltado, Señor, sino que has bendecido, has proveído, has suplido, has guardado a todos nosotros, tus hijos, de una manera poderosa, Señor, y te damos gloria a ti, Señor. En esta hora queremos ser edificados, queremos ser instruidos por tu Espíritu y tu palabra, Señor, conocer tus planes, conocer tus proyectos, lo que tú tienes planificado con tu iglesia en este tiempo, Señor. Por eso oramos para que tú nos des revelación, conocimiento, entendimiento y discernimiento en tu bendita palabra, para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. He titulado en esta ocasión el tema La transición de mando. Vamos a girar en este tema. ¿Cómo se llama el tema? La transición de mando, y vamos a irnos introduciendo en el tema. En el nuevo pacto, el Señor, para conocer a los suyos, ya no busca como en el antiguo pacto la sangre de los corderos, sino que está buscando la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es el Espíritu Santo. Es a través de esa sangre que Él conoce quién es un escogido, quién es un elegido y quién es un sellado. Y la sangre de Cristo, dice Hebreos 12:24, que es una sangre que habla. O sea, eso es algo que uno no lo puede entender. ¿Cómo así que una sangre habla? Porque venimos de una mente natural y la sangre natural pues nunca habla. Pero esta sangre es una sangre que habla porque es una sangre espiritual. Es la palabra de la cruz. Es la obra del Señor en la cruz. También es una sangre que enseña. Y quiero que leamos un poquitico en la primera carta de Juan. ¿Cómo es que esta sangre enseña? Y ella enseña porque es el Espíritu Santo. Y mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Quiero que miremos allí lo que dice la palabra. Primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a leer inicialmente el verso 20. Dice: pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. ¿Tenemos la unción de quién? Del Santo. ¿Quién es el Santo? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es la sangre de Cristo. Es el agua, es la palabra, es la que lava, es la que limpia, es la que nos enseña. Ahora lea el verso 27, dice: pero la unción que ustedes recibieron de Él, o sea, el Espíritu Santo que recibimos, la unción que ustedes recibieron de Él, dice la palabra, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe todas las cosas, como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella
les ha enseñado permanecer en él. O sea que Dios conoce a los suyos hoy por la sangre de Cristo. Y la sangre es una sangre que habla, es una sangre que enseña, es una sangre que lava, que limpia toda la basura de este mundo. Ahora, esa sangre de Cristo, específicamente, ¿qué es lo que lava, que limpia? La conciencia, el alma nuestra que se vició, el alma nuestra que se contaminó con la cultura terrenal, con los ídolos, con los principios humanos, con la religión y con la tradición y con el fanatismo. También se contaminó la conciencia y por eso la iglesia no ha podido avanzar. Pero en este tiempo lo que Dios está planeando con su iglesia es que su iglesia pueda avanzar, que su iglesia se pueda manifestar al mundo entero. Vamos a leer un poquitico Hebreos 9:14. Estamos en Juan. Devuélvase a Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice la palabra: cuánto más la sangre de Cristo, escuche, el cual mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. O sea que esa sangre de Cristo, que es la palabra de la cruz, nos enseña que Dios ya no está utilizando elementos físicos naturales, sino que está utilizando cosas reales, espirituales. Y esa es la sangre de Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces, Dios lo que quiere en este tiempo es hacerle un examen a la iglesia, a toda la iglesia del mundo entero, para saber quién está capacitado para hacer la tarea, ¿sí? ¿Quién Dios va a utilizar en este tiempo? Eso es lo que Dios ha traído en este tiempo de confinamiento, un examen. Va a examinar a su iglesia, porque Dios quiere usar solamente a un tipo de iglesia, la iglesia que está entendida. Entonces, Dios quiere que nosotros como iglesia no estemos atacando a nadie, ¿sí? Que no critiquemos a nadie. Dios quiere que miremos primeramente hacia nosotros mismos, que miremos hacia adentro, que no miremos al de al lado, ni al de la izquierda, ni al de la derecha, que nos miremos nosotros mismos, que miremos hacia nuestro interior, porque Dios está interesado en que arreglemos primero nuestras vidas, nuestro ministerio, que revisemos los planos, los códigos con los cuales hemos estado operando, para que dejemos los nuestros y tomemos los de Dios, y que no estemos tanto criticando a los demás. Dios quiere que usted y yo hagamos la tarea que Él nos ha asignado en este tiempo. Por eso, en este tiempo, nos sacó de los lugares de reunión y nos metió en las casas. ¿Dónde estamos ahora? Más de un mes, ya vamos para mes y medio, estamos en las casas. Porque Él quiere que nosotros operemos en el orden que Él ha determinado y en el orden que Él ha establecido. Vamos a mirar un poquitico de ese orden. Hechos 1:8. Aquí la palabra nos enseña el orden que Dios ha determinado para que nosotros operemos y funcionemos. Dice la palabra, dice Hechos 1:8, dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén. Y me serán testigos, ¿dónde? En Jerusalén. Luego sigue diciendo, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que Dios quiere que seamos testigos primero en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ese es el orden. Ese es el principio establecido por el Señor. Y ahí Jerusalén representa primero mi casa. Representa los lugares donde estamos. Representa la familia del ministro, la familia del vaso, del mensajero. Pero nosotros hemos hecho las cosas totalmente en un desorden, porque hemos comenzado a manifestar la palabra primero en lo último de la tierra, ¿sí? Y hemos descuidado nuestra casa, nuestra familia, ¿sí?
Nos hemos ocupado del mundo entero, nos hemos ocupado de la nación, de las ciudades, pero no nos hemos ocupado. Y Dios quiere que comencemos primeramente por Jerusalén, que es la casa, ¿sí? Esa es la casa. Y entonces vamos a mirar, bien importante, lo que Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1. Primera carta a Timoteo capítulo 3, verso 1, dice así la palabra. Primera carta a Timoteo capítulo 3, verso 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, capacitado para enseñar. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no contencioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y dice en el verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Y el verso 5 hace un énfasis y coloca entre paréntesis algo muy importante. Cuando algo se coloca entre paréntesis es porque es algo notorio, es algo de vital importancia que debemos entender. Y dice el verso 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, su propia familia, ¿sí? Dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, Dios está diciendo que si yo no puedo gobernar mi familia, si en mi casa no me quiere ni mi esposa, ni mis hijos, ni el perro, ¿cómo voy a gobernar la iglesia del Señor? Entonces Dios en este tiempo quiere que comencemos por Jerusalén, por la vida de cada uno de nosotros. Porque a esos son los que Dios va a utilizar en este tiempo, y eso tiene que ver con el tema que estamos tratando en esta hora. La transición de mando. Dios quiere transicionar. Dios quiere quitar unos y poner otros. Y Dios está calificando, ¿sí? Y Dios está mirando. Muchas veces nosotros nos especializamos en mirar a los otros y Dios quiere que nos miremos primeramente nosotros. Dios quiere que miremos hacia adentro. Porque dejemos que los otros hagan como quieran y nosotros vamos a hacer como Dios dice, como Dios ordena, conforme a su diseño, conforme a su plan y a su propósito. Primera Pedro 4, 17. Primera carta de Pedro capítulo 4, verso 17. Vamos a mirar. Primera carta de Pedro capítulo 4, verso 17. Ya la habíamos leído, pero vamos a volverlo a leerlo. La hemos leído en otra ocasión. Dice así la palabra. Primera de Pedro 4, 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience primero por la casa de Dios. ¿Por quién debe comenzar el juicio primero? Por la casa de Dios. Y la casa de Dios somos nosotros. La casa de Dios es tu vida, es mi vida. Esa es, ¿sí? La casa no es el salón, no es el lugar, no es el local. Hebreos 3:6 dice que nosotros somos la casa de Cristo. Dios en el antiguo pacto sí vivía en un lugar, pero en este tiempo vive en este lugar. Aquí vive el Señor, esta es la casa. Entonces dice que el juicio comienza primeramente por mí, por mi vida. ¿Qué vida estoy desarrollando? ¿Qué testimonio tengo? ¿Cuánto estoy reflejando a Cristo con el estilo de vida que yo desarrollo como ministro de reconciliación? Y por eso aquí no estamos hablando solamente de los pastores, sino de toda la iglesia, porque Él nos hizo ministros de reconciliación a todos nosotros los discípulos. Entonces, la situación que estamos viviendo hoy, nunca la habíamos pasado, nunca habíamos vivido una situación donde Dios ordenara un confinamiento. Pero hemos entendido que esto es una fiesta. Para el que está entendido es una fiesta y en Corintios 5, 17 dice que esta fiesta, esta Pascua, tenemos que celebrarla con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso es lo que Dios quiere. Panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, Dios no quiere que haya hipocresía en nosotros como ministros, como iglesia del Señor. ¿Sí? Dijo el Señor hablando de la hipocresía de los fariseos, dijo, ellos dicen y no hacen. Dios va a hacer una transición de mando con ministros auténticos, originales,
Con esos es que Dios va a trabajar en este tiempo. No es posible que prediquemos muy bonito, que oremos muy bonito, que cantemos muy bonito, pero que vivamos muy malito. Dios a esa clase de ministros no lo va a utilizar. Por eso yo tengo que revisarme ahora. Yo no tengo que preocuparme por el de aquí, por el de acá. Yo tengo que preocuparme por mi vida, por arreglar cosas de mi vida, porque Dios quiere usar gente original. Entonces dice el verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin? De aquellos que no obedecen al evangelio de Dios, a la palabra. ¿Cuál será el fin de ellos? ¿Cuál será el resultado de ellos? Dios quiere que nos podamos preguntar en esta hora y que podamos reflexionar y que podamos mirarnos hacia nuestro interior. Vamos a estar leyendo otro pasaje que está en Mateo capítulo 21, porque Dios quiere hacernos claridad sobre el plan que tiene con nosotros en este tiempo, con su iglesia amada, con sus hijos. Mateo capítulo 21, vamos a leer la palabra, vamos a mirar con los ojos del Espíritu, porque a través de la Escritura el Señor nos quiere instruir. Dice Mateo 21, verso 33, una parábola muy famosa, la palabra de los labradores malvados. Dice el verso 33, oigan otra parábola, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, y a otro mataron, y a otro apedrearon. Dice el verso 36, envió nuevo otros siervos más que los primeros, hicieron con ellos lo mismo de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo mataron. Entonces el Señor nos entrega hoy su iglesia, nos entrega hoy su pueblo a nosotros los ministros. ¿Y qué hemos hecho muchos de nosotros? Nos hemos adueñado de la iglesia, nos hemos apropiado de esa viña que es la iglesia de hoy. Esa viña representa la iglesia del Señor. Entonces, estos labradores malvados son los ministros que no han entendido, que no han comprendido que la viña es del Señor y que Él la ganó con su propia sangre y que no es nuestra, que no es para usufructo nuestro, sino que es para la extensión del reino de Dios, que nosotros solamente somos mensajeros y que nuestro propósito es conectar a la iglesia con el Dios del cielo y no conectarla con nosotros para manipularla y para enredarla, para emocionarla, sino que es para edificarla con el conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué ha pasado con muchos ministros? Se ha desechado la piedra que desecharon los edificadores y se ha colocado un fundamento físico, y con eso se ha venido trabajando. Dios no quiere operar de esa misma manera, por eso Dios quiere hacer en este tiempo una transición de mando. Gente que ya no opere con elementos naturales, sino que opere con elementos espirituales. Por eso es que la iglesia ha sido manipulada, por eso es que la iglesia se ha hecho mercadería, porque la iglesia es de Cristo, la iglesia no es de nadie. Pero muchos atrevidamente nos hemos adueñado de la iglesia y la hemos utilizado para un beneficio personal. Y por eso en este tiempo que los lugares quedaron desiertos, muchos ministros están desesperados y están sacando cantidad de cosas, diciendo cantidad de cosas para ir en contra de las leyes, porque no es que quieran que el evangelio se predique, no, ellos están interesados en la parte material, en la parte lucrativa, porque Dios sí está interesado en edificar la iglesia, y en estos días la iglesia está siendo edificada como nunca, porque nos sacó de los lugares, pero las redes sociales como nunca están llevando la palabra por el mundo entero. Entonces, Dios quiere que la iglesia sea apacentada. Dios quiere que la iglesia sea cuidada,
que sea guiada y dirigida, sea edificada, no emocionada, no manipulada, ¿sí? Por eso, para poder apacentar la iglesia, se necesita obreros que conozcan la verdad presente, el vino nuevo, el nuevo pacto, el sacerdocio de Melquisedec, que conozcan la ración que Dios quiere darle en este tiempo a la iglesia, que le den la ración a tiempo, no un pan viejo, un pan mohoso, un pan que daña, que mete miedo, sino un pan que empodera, que posiciona y que dimensiona a la iglesia. Entonces, dice allí el verso, lea conmigo en Mateo 21, dice el verso 38, dice, digamos el 37, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo, mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Hoy en día el Señor prácticamente ha sido sacado de la iglesia y nos hemos apoderado nosotros de la iglesia. Y ese no es el plan de Dios. La iglesia le pertenece al Señor. La iglesia le pertenece al Rey del cielo. Lea conmigo el verso 41. Perdón, el verso 40 dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá. Ojo con esto que está diciendo el Señor. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña, la iglesia, a otros labradores. Por eso dice que la arrendará, porque no es nuestra, es prestada. Y es prestada para ser edificada, para ser instruida, para ser capacitada, para ser entrenada, para que ejerza un estilo de vida superior. Por eso es arrendada. Dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El fruto, calidad de vida, vidas edificadas, fundamentadas. No una iglesia sin trascendencia, una iglesia niña, una iglesia que esté entendida, una iglesia que lea la escritura y se deleite porque el Espíritu le ministra, le implanta palabra. No una iglesia que lee y no entiende, que solamente se limita a recitar y a memorizar textos bíblicos y a contar historias, pero que no entiende, y como no entiende no puede vivir la palabra. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Lea conmigo el verso 42. Jesús les dijo, nunca leíste en la escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 43 dice, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. El que caiga sobre esta piedra. En este tiempo Dios quiere que haya ministros entendidos, que caigan en la piedra, que caigan en Cristo, para que Él nos quebrante, para que Él nos doblegue, para que Él nos haga entender cómo es el trato que tenemos que darle a la iglesia. Entonces, número 1, dice el verso 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. O sea, esta piedra tiene dos caras, una que quebranta, que doblega, que me ajusta, que me mete en el orden, pero hay otra que si yo no entiendo me va a desmenuzar. O sea que esto es delicado, es delicado. Dice el 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Algunos dirán que los fariseos eran de esa época. Algunos dirán que los sacerdotes eran los de esa época. No, pero está hablando de los del siglo XXI. Y esta palabra es para este tiempo. Entonces, Él no quiere que su iglesia, que su amada, que la niña de sus ojos esté en manos de abusadores, de manipuladores, de atracadores, de cazadores de ofrenda. Él no quiere, ¿sí? Gente que meta miedo con el diablo, con el infierno, con el microchip, con el 666. Él quiere ministros que edifiquen la iglesia, que la fundamenten, que la capaciten, para que la iglesia pueda ocupar su posición de honor, Efesios 2:6, sentada juntamente con Él en los lugares celestiales. Dios pelea por su iglesia, Dios defiende su iglesia, Dios quiere glorificar su iglesia, y la iglesia no debe tener miedo por lo que dicen las redes sociales. La iglesia tiene que oír solamente lo que Dios dice en su palabra, porque la palabra muchas veces es tergiversada para meter miedo, para que así la iglesia
pueda ser fácilmente manipulada, enredada, menoscabada, sea una rapiña de muchos que están vestidos de vestiduras viles, de vestidos oscuros, de tinieblas y de oscuridad, y que solamente quieren el beneficio propio de la iglesia. Por eso Dios quiere en este tiempo una transición de mando. Dios quiere consagrar su iglesia en manos de edificadores, en manos de ministros que le den la ración a tiempo, que apacienten la iglesia en pastos verdes. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Eso es lo que Dios quiere traer. Y vamos a ir terminando con Mateo 23, 37. Que Dios nos ayude con el tiempo. Mateo 23, verso 37 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén, ¿sí? Mire que no dice Israel, Israel, sino que dice Jerusalén, Jerusalén. Porque hay una Jerusalén del cielo que es santa, que es invisible, que es espiritual. Pero hay una Jerusalén que es de la tierra, que es la esclava, ¿sí? Es la Jerusalén de abajo. Y a la Jerusalén celestial, el escritor de la carta a los hebreos habla muy claro de ella. Vamos a leer un poquitico, Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Miremos lo que dice el Señor en su palabra a través de la Jerusalén celestial. Hebreos 12, verso 22 dice así: sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la invisible, la del cielo, la libre, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces a la iglesia hoy le habla Dios por el Espíritu. Cuando un ministro no conoce los tiempos de iglesia, de Dios, cuando no conoce los pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo, ese ministro esclaviza a la iglesia. Ese ministro muchas veces sin querer manipula a la iglesia y le mete miedo. Pero Dios quiere hacer claridad en este tiempo, porque Dios lo que quiere en este tiempo con la iglesia es llenarla de la naturaleza divina de su Hijo, para que sea una iglesia gloriosa, como dice Pablo en Efesios 5. Una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Siga leyendo allí Mateo 23. Vamos a leer otra vez a Mateo 23. Mateo capítulo 23. Quiero que lea algo bien importante. Mateo capítulo 23. Lea conmigo el verso 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí su casa les es dejada desierta. ¿Cómo están los locales hoy? ¿Cómo están los lugares de reunión? ¿Cómo están? Desiertos. Están desiertos, ¿sí? ¿Cómo es dejada la casa? Desierto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese lugar? ¿Por qué no dejó el lugar desierto? Porque nos ha metido a las casas para llenarnos de su palabra, de la naturaleza de su Hijo. Y dice el verso 39, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan. Preste mucha atención a este verso. Porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchos han venido en el nombre de los hombres. Muchos han venido en el nombre de ellos mismos, pero pocos han venido en el nombre del Señor Jesucristo. Y en este tiempo Dios quiere hacer una transición de mando y va a quitar todos aquellos, ¿sí? Todos aquellos que han venido en el nombre de hombres, en el nombre de ellos mismos, y va a establecer a los que han venido en el nombre del Señor, que se someten, que se sujeten, que son siervos inútiles, que se ciñen a lo que Dios ha determinado para su iglesia en este tiempo. Esa es la transición de mando que Dios quiere hacer. Por eso es tiempo de que nos revisemos nosotros. Es tiempo de que miremos hacia adentro de nosotros.
con qué materiales estamos trabajando, con qué planos estamos trabajando, con qué diseños estamos trabajando, con qué tiempo estamos operando, si estamos emocionando a la iglesia, si la estamos manipulando, le estamos metiendo miedo o la estamos edificando, como el Señor ordenó en Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El tema de esta oportunidad se llama la transición de mando, y Dios quiere que nos preparemos. Dios quiere que replanteemos, que nos ajustemos, porque Dios va a usar gente original. Los que han venido en el nombre de ellos, los que han venido nombrados por los hombres, Dios no los va a usar. Hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero antes de irnos quiero decirle algo, que muchas veces a la misma iglesia le gusta el que manipula, el que viene en el nombre de hombres y el que viene en el nombre de él porque le manipula, porque le emociona. Pero Dios va a colocar sensibilidad a la iglesia para que escuche solamente a aquel que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que oremos en esta hora, porque este tiempo poderoso Dios lo va a celebrar con una iglesia que esté entendida, con una iglesia que esté firme, con una iglesia que esté fundamentada, con una iglesia que ya no sea inmadura, con una iglesia que tenga mente de Cristo, mente de Rey y visión de Rey. Padre eterno, te alabamos en esta hora, te glorificamos a ti. Damos gracias por tu amor y por esa fidelidad que tienes con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tu plan, tu proyecto, Señor. Padre, a poder leer lo que el Espíritu quiere transmitirnos en este tiempo de confinamiento, poderoso Rey. Padre, cómo nos quiere lavar, limpiar, purificar para que seamos obreros auténticos, Señor, que operemos conforme a la verdad presente, al nuevo pacto y al vino nuevo, poderoso Rey. Padre, te damos gracias porque tú estás obrando y nos estás transmitiendo tus planes, tus proyectos y nos estás aclarando la tarea y a quién nos vas a utilizar en este tiempo, poderoso Rey. Padre, te damos gracias en esta hora, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, toda la alabanza, la exaltación a ti. Yo en esta hora declaro bendición y provisión para toda tu iglesia, para todo tu pueblo, para todos los que bendicen tu obra y transferencias multimillonarias, poderoso Rey. Como nunca patrocinarás la extensión del reino, Padre Santo, y traerás gente que le sobra el dinero para patrocinar la campaña evangelística más poderosa de toda la tierra. El avivamiento espiritual más poderoso sobre toda la tierra lo traerás para levantar hombres y mujeres que se ajustan al diseño tuyo. En Cristo Jesús te decimos en esta hora, gracias. Muchísimas bendiciones y los vemos en la próxima oportunidad.